Desde hace décadas, un pequeño grupo de investigadores, biólogos cuánticos, físicos de coherencia y estudiosos de antiguas tradiciones coinciden en un punto que jamás fue aceptado por la ciencia convencional. El agua no es solamente una sustancia, es un sistema sensible de información, un registro dinámico que responde a frecuencias, emociones, palabras y estados internos. Y, aunque millones de personas la consumen a diario sin cuestionar su naturaleza, pocos comprenden que el agua dentro del cuerpo humano obedece una ley silenciosa y una mecánica vibratoria que opera incluso cuando nadie la observa. El ser humano está compuesto mayoritariamente por agua, pero no se trata de un dato biológico repetido sin profundidad. Significa que las emociones no viajan por el aire, sino por un medio líquido. Y cuando ese medio pierde coherencia, la persona entera, su ánimo, su claridad mental, su fuerza vital, también se desorganiza. Comprender esto no requiere poesía ni metáforas. Exige reconocer un principio físico-emocional que antiguas civilizaciones manejaban con precisión y que, hoy, vuelve a emerger después de siglos de silencio. El agua responde a vibraciones. Esto no pertenece al reino de la fantasía, es el fundamento de su estructura molecular. Cuando una vibración es armónica, el agua adopta patrones ordenados. Cuando la vibración es caótica, producto de estrés, miedo, ansiedad o acumulación emocional, la estructura se vuelve inestable. Y dado que más del 70% del cuerpo humano es agua, solo basta una disonancia interna para alterar la forma en que el organismo procesa la vida. Lo que casi nadie sabe es que la reorganización del agua interna ocurre en estados de silencio profundo, no el silencio entendido como ausencia de ruido, sino como una condición fisiológica donde el sistema emocional deja de generar turbulencia vibratoria. En este estado, la estructura líquida del cuerpo comienza a ordenarse de forma espontánea, como si una fuerza invisible restituyera la armonía perdida. Este fenómeno es la base de múltiples prácticas antiguas que fueron malinterpretadas durante siglos. No se trataba de rituales místicos sin fundamento, sino de procedimientos diseñados para producir coherencia hídrica interna. Comprender esta mecánica exige analizar dos niveles: el agua interna y el agua externa. Ambas forman un sistema continuo que se retroalimenta. La calidad del agua que entra al cuerpo transforma la calidad del agua que ya está dentro, y el estado emocional del cuerpo reorganiza la estructura del agua que recibe. Esto significa que cada emoción que experimentas modifica tu composición líquida, y cada líquido que ingieres modifica tu capacidad emocional. No es simbolismo, es mecánica vibracional aplicada al organismo. Durante la mayor parte de la historia humana, el agua no era simplemente bebida, era tratada, expuesta a luz natural, dinamizada con movimiento, purificada mediante reposo y cargada con intención. Civilizaciones antiguas entendían un principio que hoy vuelve a surgir con fuerza. El agua viva contiene movimiento interno, una estructura dinámica con minerales y frecuencias naturales que se alinean con el cuerpo. El agua moderna, procesada, clorada, filtrada sin criterio y almacenada por largos periodos, pierde esa vitalidad. Convierte en un líquido funcional, pero vibratoriamente inerte. Esa diferencia entre agua viva y agua muerta explica por qué, a lo largo del tiempo, prácticas como beber agua en ayunas, bendecir la bebida, usar agua en rituales de purificación o emplearla para sanar no eran supersticiones, eran intervenciones vibracionales. Cada una buscaba reorganizar la frecuencia interna del cuerpo mediante la estructura externa del agua. Cuando una persona ingería agua ordenada, su sistema emocional respondía de inmediato. Y lo mismo ocurría a la inversa.
Una persona emocionalmente en desorden alteraba la estructura del agua que bebía. La mecánica sutil del agua permite comprender un hecho crucial. La palabra tiene densidad física cuando impacta un medio líquido, y el cuerpo humano es ese medio. No se trata de la palabra como símbolo, sino como vibración. Todo sonido genera una onda. Toda onda reordena o desordena un patrón líquido. Por esta razón, antiguos maestros insistían en la importancia de la palabra interna, el diálogo silencioso que cada persona sostiene consigo misma. Pues allí se encuentra la emisión vibracional más constante y penetrante del organismo. Cuando alguien repite internamente pensamientos de miedo, comparación o agotamiento, no está simplemente pensando, está modificando la coherencia interna del agua que compone sus células. Por eso, la estabilidad emocional no depende solamente de disciplina mental, sino de la forma en que el agua del cuerpo registra y reproduce las vibraciones predominantes. Para comprender la frecuencia secreta del agua, es fundamental analizar otro aspecto: la respiración como modulador hídrico. Cada ciclo respiratorio mueve oxígeno, dióxido de carbono, temperatura y ritmo, pero también mueve vibración. Cuando una persona respira de forma rápida e irregular, la turbulencia respiratoria se transmite al agua interna. En cambio, una respiración lenta, profunda y coherente induce un patrón vibratorio estable que reorganiza el medio líquido. Por eso, antiguas tradiciones unían respiración y agua como un solo cuerpo energético. Este proceso conduce al primer ejercicio esencial de esta parte del estudio: la respiración de coherencia líquida. No es un ritual, es un mecanismo fisiológico. Consiste en inhalar de manera constante y exhalar ligeramente más suave, creando una curva fluida que el cuerpo interpreta como señal de seguridad. En ese momento, el sistema emocional reduce la frecuencia de alerta y el agua interna comienza a estabilizarse. La persona siente una calma repentina no por psicología, sino por reorganización vibracional. El segundo ejercicio esencial es el silencio hídrico. Este silencio no se busca cerrando puertas ni apagando sonidos, sino reduciendo el ruido emocional. Consiste en permanecer inmóvil por unos segundos, sin intentar controlar nada, permitiendo que la mente deje de emitir vibraciones conflictivas. Los pocos instantes, un fenómeno ocurre. La persona percibe un vacío interno que no es ausencia, sino reorganización. Ese vacío es el punto donde el agua interna entra en coherencia. Lo que muchos llaman paz interior no es un concepto abstracto. Es una condición líquida que emerge cuando el cuerpo deja de producir turbulencia vibratoria. Con estas dos prácticas, respiración coherente y silencio hídrico, ocurre una tercera mecánica: la observación de las aguas de la emoción. Al enfocar la atención sin juicio en lo que uno siente, el sistema emocional deja de generar ondas caóticas. Y cuando la emoción pierde intensidad vibratoria, la estructura del agua interna se reconfigura. Por eso, las emociones fuertes se sienten como oleajes y las emociones resueltas se sienten como aguas calmas. No es metáfora, es sensación física derivada de una mecánica hídrica interna. En esta primera parte también es necesario introducir otro fundamento: el cuerpo como un contenedor líquido que responde a la calidad de la información que recibe del exterior. El agua externa, ya sea la que bebemos, la que usamos para purificarnos, la que está presente en alimentos o incluso la que utilizamos en rituales, tiene un impacto directo sobre el sistema interno. Si el agua está estructurada, el cuerpo se organiza. Si el agua está inerte o cargada de vibración caótica, el cuerpo responde con desorden emocional.
En tiempos antiguos era común dejar reposar el agua bajo la luz del amanecer, moverla en espiral para dinamizarla o pronunciar palabras específicas antes de beberla. Estas prácticas no buscaban magia, sino orden. Cuando el agua recibe una vibración armónica, su estructura se reorganiza y cuando esa agua entra al cuerpo, ayuda a reordenar el medio interno. Por esta razón, el agua en ayunas tiene un poder especial. El cuerpo, aún no perturbado por estímulos externos, recibe una frecuencia pura que impacta directamente en la coherencia emocional. También es necesario reconocer que el modo en que pensamos modifica la composición líquida del organismo. Las palabras duras, incluso cuando no se pronuncian, reorganizan negativamente la estructura interna. Las palabras constructivas, incluso silenciosas, generan lo contrario. Es un fenómeno físico, no psicológico. El agua responde a vibraciones estables, y todo pensamiento repetido se convierte en una vibración dominante. La primera parte concluye con una comprensión profunda. Quien logra ordenar su agua interna, logra estabilidad emocional, claridad mental y recuperación física. No porque exista un milagro, sino porque la coherencia hídrica es la base biológica de la regulación emocional. En silencio profundo, el agua del cuerpo se sana. En respiración coherente, se organiza. En intención clara, se transforma. Y es aquí donde comienza a revelarse la verdad que fue ocultada durante siglos. La frecuencia secreta del agua no es externa, ni se encuentra en máquinas, se activa desde el interior, en el punto donde el cuerpo, la emoción y la vibración se vuelven un solo sistema. Mientras millones de personas creen que el agua es simplemente un líquido que hidrata, la historia oculta de la humanidad demuestra que las civilizaciones más avanzadas consideraban el agua como un portador de información. No era vista solo como un recurso natural, sino como un organismo vivo que reacciona a luz, movimiento, sonido, temperatura, intención y sobre todo, coherencia vibracional. Para comprender esto, es necesario analizar cómo el agua externa, la que bebemos, tocamos o utilizamos en prácticas espirituales, altera directamente la estructura del agua interna del cuerpo, creando cambios emocionales, mentales y físicos que pocas personas pueden explicar conscientemente. Los antiguos egipcios, los esenios, los Vedas, los terapeutas griegos y los maestros taoístas compartían un principio fundamental. El agua de mala calidad produce confusión emocional y el agua de alta vibración restaura el orden interior. No se trataba de superstición, sino de observación rigurosa. Cuando el agua contenía minerales naturales, movimiento y exposición a la luz solar, producía vitalidad, claridad mental y estabilidad emocional. Cuando en cambio estaba estancada, contaminada o sin estructura, generaba cansancio, pensamientos densos y reacciones emocionales desproporcionadas. Hoy, la mayoría de las personas consume agua procesada, filtrada en exceso, clorada o almacenada durante largos periodos en recipientes plásticos que alteran su estructura vibracional. El cuerpo recibe ese patrón desordenado y, como consecuencia, la mecánica sutil interna se ve obligada a trabajar más para restablecer coherencia. Este desgaste se refleja en irritabilidad, baja energía, pensamientos repetitivos y un sistema emocional fácilmente desbordado. No es casualidad, es vibración líquida actuando en silencio. Para comprender la diferencia entre agua viva y agua muerta, debemos ir al núcleo de su comportamiento. El agua viva es dinámica, contiene minerales esenciales, carga energética natural, estructura geométrica coherente y respuesta inmediata a estímulos vibratorios.
El agua muerta, por el contrario, ha perdido esa vitalidad. Está químicamente limpia, pero vibratoriamente inerte. Puede hidratar el cuerpo, pero no puede informarlo. Y un cuerpo sin información estable tiende al desorden. Esta diferencia explica por qué prácticas ancestrales insistían en activar el agua antes de beberla. No era un acto religioso, era un procedimiento vibracional. Las 3 técnicas más comunes eran movimiento espiralado. Agitar suavemente el agua crea una estructura interna más organizada. Exposición a luz natural. La luz del amanecer revitaliza la carga vibratoria. Intención dirigida. Una frase o pensamiento armónico reorganiza la geometría molecular. Estas acciones siguen funcionando hoy porque la mecánica del agua no ha cambiado. Lo que cambió fue nuestra relación con ella. El pH del agua también es un factor esencial, pero no desde una perspectiva superficial como se presenta en la cultura popular. El pH influye directamente en la capacidad del agua para modular la vibración celular. Un pH extremadamente bajo o extremadamente alto altera la estabilidad interna. En cambio, un pH medianamente alcalino ofrece un campo más favorable para el orden emocional, porque la alcalinidad reduce la oxidación interna y permite que la vibración celular sea más estable. No se trata de una cura mágica, sino de un terreno vibratorio más armónico. Por esta razón, muchas civilizaciones bebían agua de fuentes naturales al amanecer. Antes de comenzar el día, el cuerpo se encontraba en un estado neutro, sin interferencias de alimentos, pensamientos acumulados o estrés de la vida diaria. Beber agua en ayunas era una forma de introducir vibración pura directamente en el sistema líquido del cuerpo. Hoy se ha perdido esta comprensión, pero su efectividad permanece intacta. El agua ingerida en ayunas tiene un impacto emocional más fuerte que el agua bebida en cualquier otro momento del día. Otro punto crucial que debe ser comprendido en esta segunda parte es la influencia de las palabras sobre el agua. No se trata de ideas románticas ni de afirmaciones motivacionales. Las palabras tienen frecuencia. Cada sonido, sea grave, agudo, suave o tenso, produce una vibración específica. Cuando esa vibración impacta el agua, altera su estructura interna. Dado que el ser humano es un sistema hídrico, cualquier palabra, externa o interna, produce un efecto directo. Por eso, civilizaciones antiguas utilizaban mantras, rezos, decretos y silencios dirigidos hacia el agua antes de beberla o consagrarla. El agua no entiende el significado mental de las palabras, pero sí responde a la vibración física que producen. Una palabra dura genera un patrón desordenado. Una palabra armónica genera un patrón estable. Por eso, practicar la técnica de la palabra que estructura el agua resulta tan poderosa. No es necesario pronunciar frases largas ni complejas. Basta una palabra coherente, emitida con intención clara, para reorganizar el líquido. Términos como calma, claridad, vida, orden, fuerza, armonía, producen vibraciones estables. Y cuando estas vibraciones se imprimen en el agua que se va a beber, el líquido lleva esa coherencia al interior del cuerpo. Dentro impacta la estructura hídrica emocional y ayuda a estabilizarla. Esta práctica se vuelve aún más efectiva cuando se realiza en ayunas. A partir de este punto, es necesario introducir el concepto de memoria del agua. El agua registra patrones vibratorios, no como un disco duro, sino como un campo dinámico capaz de almacenar y replicar frecuencias. Esto explica fenómenos cotidianos. Una persona puede beber agua sin estructura y sentirse pesada emocionalmente, mientras que otra, tras dinamizarla o bendecirla, experimenta claridad mental. No es placebo, es coherencia líquida transmitida a un sistema receptivo. Esta memoria vibratoria también explica
¿Por qué el agua es usada en rituales de purificación y bautismo? El bautismo, lejos de ser solo un símbolo espiritual, funciona como un proceso vibracional. El cuerpo entra en contacto con un medio ordenado que reestructura temporalmente la frecuencia interna. El ritual no cambia la vida por magia, cambia la vibración líquida del cuerpo, lo que a su vez transforma la percepción emocional. Los esenios, por ejemplo, usaban agua corriente, no estancada, para sus rituales. Sabían que el agua en movimiento contiene una vibración más coherente. Los egipcios empleaban agua expuesta a la luz durante la noche. Los Vedas dinamizaban el agua en recipientes de metal para aumentar su coherencia. Los griegos utilizaban agua de manantial para equilibrar estados mentales. Todas estas prácticas tenían un propósito común: introducir una frecuencia ordenada en un cuerpo que necesitaba restablecer su equilibrio interno. De aquí surge una técnica esencial de esta parte del estudio. El ritual del agua en ayunas consiste en tomar un vaso de agua previamente estructurada, ya sea mediante movimiento espiralado, luz natural o palabra coherente, inmediatamente al despertar. Esta acción no tiene un propósito místico, tiene un propósito vibracional. El cuerpo, al recibir esa coherencia líquida, ajusta su frecuencia interna en los primeros minutos del día, lo que reduce la reactividad emocional y aumenta la claridad mental. Otra técnica fundamental es el método del agua viva. Este método combina movimiento, luz e intención para revitalizar el agua antes de ingerirla. No se requieren herramientas complicadas, basta un recipiente, unos segundos de movimiento espiralado y unos instantes de exposición a luz natural. Esta práctica transforma el agua inerte en un líquido vibracionalmente activo. Los estudios modernos también confirman que la estructura geométrica del agua responde a sonidos y frecuencias específicas. Esto conecta directamente con prácticas ancestrales de entonación, canto ritual y sonido consciente. Aunque la ciencia contemporánea no puede explicar todos los detalles, sí reconoce que la vibración sonora altera la estructura del agua. Y si el cuerpo humano es un sistema hídrico, entonces el sonido también altera la estructura emocional. La técnica complementaria, llamada imposición vibracional, consiste en acercar la voz, interna o externa, al agua, no para bendecirla desde un punto de vista religioso, sino para modificar su frecuencia antes de beberla. El agua, al recibir esa vibración, se reestructura y el cuerpo, al recibir ese patrón ordenado, reorganiza su vibración interna. Finalmente, es importante comprender que todas estas técnicas no pertenecen a un pasado mitológico. Son herramientas vibracionales prácticas que pueden transformar el estado emocional de una persona en cuestión de minutos. Cuando el agua externa se vuelve coherente, el agua interna responde. Cuando la estructura del agua ingerida es pura, el sistema emocional se estabiliza, y cuando la intención es clara, el cuerpo recupera su equilibrio. La parte 2 concluye con una comprensión sólida. El agua que ingieres es información que entra en tu cuerpo. Puede traer caos o puede traer orden. Puede aumentar tu carga emocional o puede liberarte de ella. Depende de la vibración que contenga antes de entrar en tu sistema. Por eso, quienes dominan la frecuencia del agua dominan su estabilidad emocional. No por superstición, sino por mecánica vibracional aplicada al cuerpo humano. En las últimas décadas, la ciencia moderna comenzó a acercarse, sin admitirlo públicamente, a conclusiones que civilizaciones antiguas ya conocían con exactitud. Tanto la física cuántica como la biología de la coherencia han observado que el agua no solo hidrata el cuerpo,
es un medio sensible que responde a campos electromagnéticos, patrones mentales e influencias emocionales. Esto significa que el estado emocional de una persona altera la estructura vibratoria de su agua interna y que la calidad de esa estructura determina cómo la persona piensa, siente y reacciona. La noción de que la conciencia influye en la materia fue considerada imposible durante siglos, pero experimentos contemporáneos demuestran que los patrones de pensamiento pueden modificar el comportamiento molecular, especialmente en sustancias que actúan como receptores vibratorios, como el agua. Esta idea no debe interpretarse desde un ángulo místico superficial. Es mecánica cuántica aplicada a un sistema biológico. Los campos electromagnéticos del corazón y del cerebro generan vibraciones que se propagan en el interior del cuerpo. Y dado que el cuerpo es un sistema hídrico, estas vibraciones reorganizan continuamente la estructura líquida. Aquí surge el primer principio clave de esta parte. No existe emoción sin agua. No existe pensamiento sin vibración. No existe vibración sin impacto hídrico. El cerebro, el corazón, los órganos y el sistema nervioso están inmersos en líquidos. Cada impulso eléctrico genera un micromovimiento vibratorio que el agua amplifica. Por eso, una emoción puede sentirse en todo el cuerpo de inmediato. El agua actúa como un conductor instantáneo. La ciencia tradicional ha ignorado este fenómeno durante décadas, pero la evidencia es clara. Cuando una persona experimenta estrés, miedo o ansiedad, la vibración interna se desorganiza y el agua pierde coherencia. En cambio, cuando experimenta calma, aceptación y claridad, la vibración se armoniza. Este proceso sucede en milésimas de segundo y explica por qué el cuerpo puede pasar de tensión extrema a calma profunda con un solo cambio de percepción. Los antiguos egipcios hablaban del Nilo interno, los Vedas del río de la vida, los taoístas del mar inferior, y todas estas referencias apuntaban al mismo concepto. Dentro del ser humano existe un flujo vibratorio líquido que define su estado mental y emocional. El agua no es solo un componente físico, es un campo energético en constante movimiento. Cuando ese campo es estable, la persona experimenta claridad. Cuando es caótico, la persona experimenta confusión. Comprender esta integración ciencia-espíritu requiere analizar un fenómeno esencial, la geometría del agua. Toda molécula de agua posee un ángulo, una polaridad y una capacidad única para formar estructuras. Dependiendo de la frecuencia que reciba, el agua puede formar patrones ordenados o patrones caóticos. Este comportamiento se conoce como estructuración. Y aunque la ciencia moderna apenas comienza a estudiarlo, civilizaciones antiguas ya utilizaban esta propiedad para sanar, equilibrar la mente y restaurar la energía vital. La geometría del agua explica por qué una emoción fuerte puede alterar el cuerpo entero. Cuando una persona experimenta miedo, su frecuencia interna aumenta de forma irregular. Esa vibración interfiere con la coherencia del agua interna, rompiendo el patrón estructurado que mantiene la estabilidad emocional. En cambio, cuando la persona entra en estados de presencia, gratitud o claridad mental, el agua interna vuelve a ordenarse, permitiendo que el cuerpo recupere equilibrio. Aquí entra un principio fundamental. El agua es el espejo vibratorio de la conciencia humana. No refleja palabras, sino frecuencias. No interpreta pensamientos, pero responde a vibraciones. Por eso, la intención, cuando es estable, clara y sostenida, tiene un impacto directo sobre la estructura líquida del cuerpo. La intención no es deseo, no es pensamiento repetitivo, no, es afirmación emocional. La intención es una señal vibratoria coherente que el agua reconoce como un patrón armónico. Este principio fundamenta una de las técnicas más poderosas de esta parte,
La frecuencia de la palabra interna. Mientras muchas personas intentan cambiar su vida mediante afirmaciones externas, la palabra interna, el pensamiento silencioso, directo, sin esfuerzo, es la vibración que más impacta el cuerpo. Si una persona repite internamente, "no puedo", esa vibración se imprime en el agua interna. Si repite, "estoy en orden", ocurre lo contrario. La clave no está en la frase, sino en la coherencia vibratoria que la acompaña. Para comprender esta mecánica es necesario explorar otro punto esencial. El cuerpo humano es un templo hídrico construido para recibir y transmitir vibración. Los órganos funcionan en base a ritmos. El corazón genera campos electromagnéticos. El cerebro produce ondas. Las emociones producen señales químicas. La respiración modula frecuencia. Todos estos procesos interactúan en un medio líquido. Por eso, cuando uno de ellos se desestabiliza, todo el sistema lo siente. La vibración emocional, por ejemplo, no es un concepto abstracto. Se manifiesta en el agua interna que cambia su densidad, su temperatura, su movimiento y su estructura ante cada impulso emocional. Cuando una persona está bajo estrés, el agua interna se vuelve más densa. Cuando está en calma, el agua se vuelve más fluida. Esta diferencia explica por qué estados emocionales alterados producen fatiga, tensión muscular, dificultad para respirar y pensamientos repetitivos. Pero la ciencia espiritual antigua no se limitaba a observar emociones. Estudiaba la interacción entre vibración, intención y agua. Este conocimiento dio origen a prácticas como el pranayama, el qigong, los cantos sagrados, los rezos internos y la meditación silenciosa. Todas estas prácticas tenían un propósito común: ordenar el agua interna mediante un patrón vibratorio coherente. Aquí entra la técnica central de esta parte, la impresión vibracional. Este ejercicio consiste en dirigir una emoción elevada, no una palabra, no un pensamiento repetitivo, sino un estado vibratorio auténtico, hacia el interior del cuerpo. Al sostener ese estado por unos segundos, el agua interna responde y se reorganiza. La persona no necesita visualizar nada complejo, solo debe sostener un estado vibratorio estable. Es un mecanismo directo, sin simbolismos. Otro principio fundamental de esta parte es la tríada del agua: agua física, agua emocional y agua espiritual. Cada nivel influye en los otros dos. La tríada funciona así: el agua física afecta la estabilidad emocional, el agua emocional afecta la claridad mental, el agua espiritual, la vibración profunda del ser, afecta la estructura completa del sistema. Cuando estos tres niveles están en coherencia, el cuerpo se vuelve un campo vibratorio estable. La persona experimenta claridad, expansión, confianza y resiliencia emocional. Cuando uno de estos niveles se desajusta, los demás intentan compensarlo, generando tensión interna. Por eso, la técnica de los tres niveles del agua se vuelve esencial. Consiste en trabajar conscientemente en cada uno. Agua física: ingerir agua viva, estructurada, con intención clara. Agua emocional: reducir vibraciones caóticas mediante respiración coherente y silencio hídrico. Agua espiritual: sostener un estado vibratorio profundo, presencia, calma o firmeza interna que actúe como frecuencia guía. Cuando estas tres capas se armonizan, la persona experimenta un estado que antiguas tradiciones describían como la fluidez interna, un estado donde la vida parece moverse sin resistencia. No es magia, es mecánica vibracional integrada. El agua también actúa como puente entre dimensiones internas y externas. Esto significa que lo que una persona sostiene internamente se refleja en su entorno. El agua no solo guarda memoria del cuerpo, guarda memoria del ambiente.
Por eso, lugares con tensión, conflicto o estrés afectan la estructura interna de quien los habita, y lugares armónicos, calmados y luminosos generan estabilidad emocional de forma natural. Esta interacción entre ambiente, intención y agua interna demuestra un principio que altera completamente la percepción tradicional del ser humano. La conciencia no está limitada al cerebro. Se distribuye en todo el sistema hídrico del cuerpo. La memoria emocional, la intuición, la sensación de seguridad e incluso la creatividad emergen de interacciones vibracionales en medios líquidos. La ciencia de frontera ya reconoce este fenómeno, aunque no puede explicarlo por completo. Finalmente, esta parte introduce un punto que será fundamental para la parte 4. El agua responde de forma inmediata a la presencia interna. No a la fuerza, no a la presión, no al deseo desesperado, sino a la presencia. La presencia, ese estado donde la mente deja de anticipar y el cuerpo deja de contraerse, es la vibración más poderosa que existe para reorganizar el agua interna. La parte 3 concluye con una comprensión reveladora. Cuando la intención, la vibración emocional y el agua del cuerpo se alinean, la persona accede a un nivel de claridad que antes creía imposible. No se trata de fe ni de sugestión, se trata de mecánica vibratoria actuando en un sistema líquido diseñado para responder de forma inmediata. La integración ciencia-espíritu no es una filosofía, es la arquitectura real mediante la cual el agua organiza la vida. Cada persona contiene en su interior un sistema líquido que reacciona a cada pensamiento, a cada emoción y a cada estado vibratorio. Hasta ahora, hemos comprendido la relación entre el agua externa, la intención, la respiración y la geometría vibratoria. Pero en esta parte, entramos en la capa más profunda, la capacidad del ser humano para transformar su estado interno reorganizando conscientemente la estructura del agua que lo compone. Esta transformación no ocurre mediante fuerza ni deseo, sino mediante presencia, claridad y técnicas vibracionales aplicadas con precisión. La primera clave para esta transformación es reconocer que el cuerpo tiene un ritmo natural que tiende al orden. Pero este ritmo es interrumpido por pensamientos repetitivos, emociones fuertes, ruido ambiental y tensiones acumuladas. Cuando esto ocurre, el agua interna se densifica, pierde movilidad y su estructura se hace más caótica. Por esta razón, estados emocionales cargados no solo se sienten en la mente, se sienten en el cuerpo entero, porque el medio líquido transmite esa vibración en cuestión de segundos. Para revertir este proceso, el primer paso consiste en modificar el campo vibratorio a través de la respiración. La respiración tiene un impacto directo sobre el agua interna. Cuando el ciclo respiratorio es irregular, el agua recibe señales contradictorias. Pero cuando la respiración es suave, profunda y constante, el cuerpo interpreta esa vibración como una señal de estabilidad. Esta señal permite que las moléculas de agua empiecen a reorganizarse. Aquí surge la técnica fundamental de esta parte, la respiración circular del agua. Esta respiración no busca relajación superficial, busca coherencia. Consiste en inhalar de manera continua, sin interrupciones bruscas, y exhalar con una duración ligeramente mayor que la inhalación. Este patrón crea una curva vibratoria estable que el agua interna sigue inmediatamente. Al cabo de unos instantes, la persona empieza a sentir una expansión suave en la zona del pecho y del abdomen, seguida de una disminución de la tensión muscular. Esto ocurre porque la respiración coherente ordena el ritmo del corazón y el corazón ordena la vibración líquida del cuerpo. La segunda clave de esta parte es el silencio, pero no un silencio forzado
ni una técnica de concentración difícil. Se trata de un estado en el que el sistema emocional deja de emitir señales caóticas. Este estado se llama silencio como medicamento. Cuando el cuerpo entra en silencio vibratorio, el agua interna se reorganiza sin esfuerzo. La mente no necesita visualizar nada, solo debe dejar de generar ruido. En este silencio, las emociones pierden densidad y se disuelven naturalmente, igual que una corriente turbulenta se vuelve clara cuando deja de ser agitada. Para activar este silencio, basta con detenerse por unos segundos en una posición cómoda, permitir que la respiración se estabilice y observar sin intervenir lo que ocurre internamente. Este proceso no elimina emociones, elimina la turbulencia vibratoria que las sostiene. Las emociones se reorganizan y al hacerlo, permiten que la estructura interna del agua vuelva a su estado armónico. La tercera clave de esta parte es el concepto de orden interno. El cuerpo funciona como un sistema que busca continuamente estabilidad. Cuando la persona entra en estados de claridad, el agua interna responde de inmediato. Cuando entra en confusión, el agua también lo hace. Por eso, el siguiente ejercicio, uno de los más potentes de esta parte, es el mandato interno de orden. Este mandato no es una afirmación emocional ni un decreto simbólico. Es una señal vibratoria precisa. Consiste en pronunciar internamente una frase breve, clara y estable, como orden interno, estabilidad total o coherencia ahora. La clave no está en la palabra, sino en la vibración con la que se pronuncia. Cuando la palabra interna es coherente, el agua del cuerpo se ajusta a esa vibración. Cuando es caótica, el agua replica ese caos. El impacto de esta técnica es inmediato, porque la vibración interna es la que más rápidamente modifica la estructura hídrica. El siguiente principio de esta parte es comprender que la energía emocional no desaparece por voluntad. Se transforma cuando el medio líquido cambia. Las personas suelen intentar combatir sus emociones mediante resistencia o negación, pero el agua interna no responde a esas acciones. El agua responde a estados, ritmos y vibraciones. Para transformar un estado emocional, es necesario transformar la vibración que sostiene ese estado. Aquí entra la técnica conocida como la gota luminosa. Esta técnica no utiliza visualizaciones complejas. Se basa en un principio vibracional simple. Un punto de coherencia puede reorganizar un campo completo. La persona solo necesita llevar su atención a una zona del cuerpo, generalmente el pecho o el abdomen, e imaginar una gota de luz muy pequeña, no como un símbolo, sino como una vibración estable. Al sostener esta imagen durante unos segundos, el cuerpo interpreta la presencia de esa gota como un centro de coherencia, y el agua interna empieza a reorganizarse alrededor de ese punto. El efecto es una sensación creciente de calma, expansión y claridad. Otro principio crucial de esta parte es la relación entre intención y vibración. La intención no es deseo, no es expectativa ni es emocionalidad. La intención es un estado vibratorio que se sostiene sin esfuerzo. Por eso, prácticas antiguas insistían en la importancia de tener la intención correcta. Esto no significaba pensar positivo, significaba mantener una vibración estable que el agua interna pudiera reconocer. Cuando la intención es débil o dispersa, el agua no puede estructurarse. Cuando la intención es clara, el agua responde inmediatamente. Para entrenar esta capacidad se utiliza la técnica de presencia dirigida. Esta técnica consiste en sostener la atención en un punto del cuerpo o en la respiración sin intentar controlar nada. La presencia crea un campo vibratorio que el agua interpreta como orden. Por eso, cuando una persona está realmente presente,
su cuerpo se reorganiza. La presencia estabiliza el ritmo cardíaco, regula la respiración y reduce la carga emocional. Y dado que la presencia no es un pensamiento, sino una frecuencia, su efecto es inmediato. El siguiente nivel de transformación consiste en comprender que el agua interna sigue la vibración más dominante. Esto significa que, si la persona sostiene un estado de calma con suficiente estabilidad, el agua interna reorganiza todo el sistema para alinearse con esa vibración. Este proceso explica por qué algunas personas experimentan claridad repentina después de un momento de silencio profundo o de respiración coherente. No es un milagro, es reorganización líquida. Otro elemento esencial en esta parte es la relación entre el corazón y el agua interna. El corazón genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo. Cada latido envía una señal vibratoria que viaja a través del sistema hídrico. Cuando la persona entra en un estado de gratitud, apreciación o presencia, el ritmo cardíaco se vuelve más coherente. Y esta coherencia se transmite al agua interna, organizando todo el sistema. Por eso, emociones elevadas no solo se sienten bien, reorganizan el cuerpo de manera física. La técnica llamada coherencia del corazón hídrico combina respiración suave, presencia y una emoción estable, no intensa sino auténtica, como aprecio o calma. Cuando estos elementos se alinean, el agua interna se estructura con rapidez. La persona experimenta una sensación de estabilidad profunda, claridad mental y alivio emocional. El siguiente principio crucial es este: el cuerpo se sana cuando la vibración interna deja de generar conflicto. Esto no significa eliminar pensamientos o emociones, sino eliminar la fricción vibratoria entre ellos. Cuando el agua interna se reorganiza, la fricción desaparece y la energía que antes se usaba para sostener tensión se libera. Finalmente, esta parte concluye con la comprensión de que la transformación profunda no ocurre por técnicas aisladas, sino por coherencia acumulada. La persona que respira con estabilidad entra en silencio vibratorio, utiliza el mandato interno de orden y sostiene presencia dirigida. Experimenta una reorganización completa de su agua interna. Esta reorganización lleva a una claridad que no depende de circunstancias externas, sino de una vibración interna estable. Cuando el agua interna alcanza coherencia, la mente se aclara. Cuando la mente se aclara, el cuerpo se equilibra. Cuando el cuerpo se equilibra, la vida entera cambia dirección. La transformación profunda no es una teoría, es un proceso físico, emocional y vibracional que se activa desde dentro y se refleja en todo el campo energético de una persona. En la comprensión de la frecuencia del agua surge un aspecto que pocas personas consideran. Mantener una vibración elevada no depende de fuerza de voluntad, sino del estado en el que se encuentra el agua interna. El agua es el medio donde todas las reacciones emocionales, químicas y eléctricas del cuerpo se manifiestan. Por lo tanto, la estabilidad emocional no es solamente una cuestión mental, es una consecuencia directa de la coherencia líquida del organismo. El estado emocional de una persona cambia cuando cambia la vibración del agua que la compone. Esta idea, que para muchos parece abstracta, se vuelve completamente lógica cuando se observa desde la perspectiva de la biología vibracional. El agua responde a campos electromagnéticos, ritmos cardíacos, patrones respiratorios e incluso a la calidad del pensamiento interno. Cada uno de estos componentes genera ondas que se dispersan por el cuerpo. Cuando las ondas son armónicas, el agua se estabiliza. Cuando son erráticas, el agua se fragmenta emocionalmente. La clave de esta parte
es aprender cómo sostener una frecuencia elevada de manera constante, no temporal. Para eso, es necesario reconocer que la vibración interior depende de 3 pilares: ritmo, enfoque y estabilidad. Cuando estos 3 pilares están alineados, el agua interna entra en un estado de resonancia. La resonancia es un fenómeno en el cual un sistema vibratorio adopta un patrón estable sin esfuerzo. Esta resonancia es el estado donde la persona siente claridad, dirección y fortaleza interna. El primer pilar, el ritmo, está relacionado con la forma en que el cuerpo respira, se mueve y reacciona. El ritmo acelerado, irregular e impulsivo desordena el agua interna. El ritmo suave, profundo y constante la organiza. Esta es la razón por la cual personas que viven bajo estrés prolongado pierden la capacidad de sostener emociones estables. Su agua interna está atrapada en un patrón vibratorio caótico. Para revertir este estado, el cuerpo debe recuperar un ritmo coherente. Y ese ritmo comienza con la respiración. El segundo pilar, el enfoque, es la vibración predominante que la mente sostiene. El agua interna replica el enfoque más dominante. Si la mente se dispersa, el agua también lo hace. Si la mente se concentra en una sensación de orden, el agua reorganiza su estructura. El enfoque no se refiere a pensar intensamente, sino a dirigir la atención hacia una vibración específica. Aquí entra una técnica clave llamada ancla vibratoria. La ancla vibratoria consiste en elegir una sensación interna, una emoción estable como calma, estabilidad o claridad, y sostenerla unos segundos con presencia. Esta sensación se convierte en una frecuencia guía que el agua interna sigue. No se trata de visualizar, sino de sentir. Cuando la persona identifica una sensación estable, el cuerpo responde reorganizando la vibración interna. Esta técnica es especialmente útil en momentos de tensión o confusión mental, porque permite recuperar coherencia en segundos. El tercer pilar, la estabilidad, se refiere a la capacidad de mantener una vibración sin interrupciones. La estabilidad no exige perfección, sino repetición consciente. Cuando la persona se acostumbra a respirar de forma coherente, a entrar en silencio vibratorio y a sostener una intención interna clara, el agua del cuerpo adopta un patrón de estabilidad. Esta estabilidad reduce la carga emocional acumulada, disminuye la reactividad y aumenta la claridad mental. A partir de aquí surge un punto crucial. La frecuencia que una persona sostiene durante el día depende de cómo despierte y de cómo cierre las primeras horas del día. En el instante en que el cuerpo se activa, el agua interna es extremadamente receptiva. Por eso, una rutina vibratoria matinal puede transformar completamente el estado emocional. Esta rutina no necesita durar minutos. Basta un breve proceso para activar la coherencia interna. La técnica recomendada en esta etapa se llama activación del agua matinal. Este proceso consiste en beber un pequeño volumen de agua estructurada mediante movimiento, luz o intención, lentamente mientras se respira con calma. Esta acción reprograma la vibración del cuerpo antes de que el día comience. El agua lleva consigo la intención con la que fue estructurada. Por eso, el estado de la mañana se convierte en una firma vibratoria que influye en el resto del día. Otro aspecto esencial de esta parte es la influencia del entorno en la vibración interna. El agua que compone el cuerpo está en constante diálogo vibratorio con el ambiente. Esto explica por qué hay lugares donde la persona siente calma inmediata, porque el ambiente es coherente, y lugares donde experimenta tensión sin razón aparente, porque el ambiente contiene vibración caótica. El cuerpo humano es un receptor extremadamente sensible.
Su agua interna capta frecuencias del entorno de manera automática. Para proteger el sistema vibratorio del entorno caótico, existe una técnica llamada campo interno de coherencia. Esta técnica consiste en sostener una vibración interna estable durante unos segundos antes de entrar en un lugar o interactuar con una persona. No se trata de defensa energética, sino de establecer una frecuencia dominante para que el agua interna no sea arrastrada por vibraciones externas. La estabilidad interna funciona como un campo que evita que el cuerpo adopte patrones desordenados. Otro concepto fundamental en esta parte es la relación entre memoria emocional y agua. La memoria emocional no se almacena únicamente en el cerebro, también se almacena en patrones vibratorios del cuerpo. El agua actúa como un registro dinámico que guarda frecuencias asociadas a experiencias pasadas. Cuando la persona revive un recuerdo emocional, el agua interna reproduce el patrón vibratorio original. Por esta razón, ciertos recuerdos producen tensión física inmediata. El cuerpo no distingue entre pasado y presente, responde a vibración. Para liberar estas memorias, existe la técnica resonancia de liberación hídrica. Esta técnica consiste en crear un patrón vibratorio estable mediante respiración coherente y presencia dirigida, y luego permitir que el recuerdo emerja sin resistencia. Cuando el recuerdo surge en un ambiente vibratorio estable, el agua interna reorganiza su estructura y la memoria pierde su carga emocional. Este proceso explica por qué muchas prácticas ancestrales utilizaban el agua como símbolo de purificación. El agua representaba la capacidad de reorganizar vibraciones estancadas. A medida que la persona practica respiración circular, silencio medicinal, ancla vibratoria, campo de coherencia y liberación hídrica, comienza a experimentar algo que civilizaciones antiguas llamaban la fluidez interna. Esta fluidez no es emocionalidad exagerada, es la capacidad de responder a la vida sin quedar atrapado en tensiones. Cuando el agua interna está en fluidez, el cuerpo se siente ligero, la mente se siente clara y el corazón se siente estable. Esta parte también introduce un principio elevado. La estabilidad vibratoria no depende de circunstancias externas, depende de la coherencia interna del agua. Cuando la persona reconoce esto, deja de buscar control en lo externo y comienza a cultivar presencia en lo interno. El cuerpo se convierte en un instrumento afinado cuya vibración define la calidad de cada experiencia. La vida deja de sentirse como una serie de reacciones y comienza a sentirse como un flujo dirigido desde dentro. La verdadera maestría ocurre cuando la persona se convierte en la frecuencia que desea sostener. No lucha contra emociones, no fuerza pensamientos, no repite frases. Solo estabiliza la vibración interna, y cuando la vibración se estabiliza, el agua interna reorganiza la vida entera. Al llegar al final de este recorrido, la comprensión alcanza un punto decisivo. La frecuencia del agua no es un fenómeno externo ni un conocimiento reservado a civilizaciones perdidas. Es la estructura fundamental que sostiene la vida humana. Durante todo este camino se reveló que el agua responde a vibraciones, memorias, palabras internas, respiración, intención, luz, movimiento y silencio profundo. Pero aquí, en este cierre, surge la verdad más importante. El agua del cuerpo obedece al estado interno de la conciencia. No importa cuántas técnicas existan, ninguna supera la fuerza de una presencia interna estable. Cuando la persona sostiene un estado de claridad, el agua del cuerpo se ordena sin esfuerzo. Cuando sostiene un estado de incoherencia, el agua replica ese desorden. Todo lo que la persona siente, piensa y sostiene vibratoriamente queda registrado en su sistema hídrico. Por eso,
La verdadera transformación no depende de rituales complejos, sino de aprender a habitar un estado vibratorio coherente. Durante siglos, este conocimiento fue fragmentado, ocultado o ridiculizado, no porque careciera de fundamento, sino porque otorgaba un poder directo al individuo, el poder de reorganizar su propia estructura interna. Las tradiciones antiguas no buscaban magia, buscaban coherencia. Sabían que el agua interna era la llave que abría el equilibrio emocional, la estabilidad mental y la fuerza vital. Entendían que, si el agua se ordenaba, la vida entera encontraba dirección. Hoy ese conocimiento vuelve a surgir, no como mito, sino como mecánica vibratoria. El cuerpo humano ya no puede ser comprendido únicamente como un conjunto de órganos. Debe ser visto como un sistema hídrico inteligente que responde a la conciencia. Esto cambia todo. Explica por qué la respiración calma la mente, por qué el silencio sana emociones, por qué el agua en ayunas transforma el día, por qué la intención ordena el cuerpo y por qué la coherencia interna genera claridad. En este punto se hace evidente que la frecuencia del agua es la base para un nuevo tipo de estabilidad emocional. La persona descubre que no necesita controlar la vida externa, porque la verdadera influencia ocurre en el interior. Cuando el agua interna se reorganiza, las reacciones cambian, los pensamientos se vuelven claros, las emociones se regulan y el cuerpo recupera equilibrio. La transformación no se siente como un esfuerzo, se siente como un retorno a un estado natural. Aquí emerge el principio más elevado. La conciencia no se expresa a través de palabras ni ideas, se expresa a través de vibración, y la vibración se expresa a través del agua. El agua es el puente entre el mundo interno y el mundo externo. Es el medio por el cual la conciencia interactúa con la materia, es la estructura que registra cada experiencia emocional, y es el terreno donde se construye la estabilidad profunda. Por eso, quienes aprenden a sostener su vibración transforman su vida sin necesidad de fuerza. Descubren que la serenidad no es un ideal, sino un estado vibratorio, que la claridad no es un pensamiento, sino una frecuencia, que la estabilidad no depende de circunstancias, sino del orden interno del cuerpo. Esta comprensión es el verdadero despertar. No es la mente la que guía la vibración, es la vibración la que guía la mente. En este cierre aparece la técnica final, la activación del río interno. Esta técnica no busca crear algo nuevo, busca revelar lo que siempre estuvo allí. Consiste en permanecer unos segundos en silencio, permitir que la respiración encuentre su ritmo natural y sentir el movimiento interno del cuerpo como si fuera un río. No se trata de visualizar, sino de percibir la vibración que fluye debajo de toda actividad mental. En ese instante, la persona reconoce que su interior no está fragmentado ni roto, está lleno de vida, lleno de movimiento, lleno de agua que responde a cada estado de conciencia. Y cuando ese río se vuelve coherente, la vida se alinea, las decisiones se vuelven claras y los pasos se sienten firmes. No porque la persona controle todo, sino porque se ha convertido en la frecuencia que sostiene su camino. La verdad final es esta: el agua del cuerpo es la forma tangible de la conciencia. Y quien domina su agua interna, domina su destino vibratorio. La frecuencia secreta del agua no se encuentra en teorías ocultas ni en fórmulas complejas. Está en el silencio que ordena, en la respiración que estabiliza y en la presencia que transforma. Está en la intención que no se fuerza, sino que se sostiene. Está en la vibración que una persona elige habitar. Está en la coherencia que se activa cuando el cuerpo deja de resistir. El agua siempre ha llevado la memoria de todo lo vivido, pero también tiene la capacidad de reiniciar su estructura.
Y ese reinicio ocurre cuando la persona recuerda quién es vibratoriamente. Este es el cierre, no como un final, sino como un portal, porque desde aquí la persona comprende que la transformación no comienza afuera, sino en la estructura líquida que sostiene su existencia. Y cuando esa estructura se alinea, la vida entera fluye en un camino que antes parecía inalcanzable. La frecuencia del agua es la frecuencia de la vida. Y ahora, ese conocimiento vuelve a tus manos.